Bueno, vamos a empezar con la lectura del capítulo 5, su capítulo 2, la voz que habla por Dios. Entonces dice, curar no es crear, es reparar. El Espíritu Santo fomenta la curación, mirando más allá de ella hacia lo que los hijos de Dios eran antes de la curación, eran antes de que la curación fuese necesaria, y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Entonces, curar no es crear, es reparar. El Espíritu Santo fomenta la curación mirando más allá de lo que, más allá de ella, hacia lo que los hijos de Dios eran antes de la curación fuese necesaria, y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. ¿Qué les llama la atención de esta lectura? A mí lo que me llama la atención de esta lectura en principio es el mismo lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje en sí. O sea, primero, cuando dice el Espíritu Santo fomenta la curación. O sea, que entienden por qué el Espíritu Santo fomenta la curación. ¿Cómo sienten eso? Que el Espíritu Santo fomenta la curación. Y ese es su papel, ¿no? Ajá. Ayudarnos bueno, a superar la creencia en la separación, ¿sí? Y, Pero y, y ¿cómo sientes tú o crees o te imaginas que el Espíritu Santo fomenta la curación? o sea, ¿cómo la Ajá, fomenta? ajá. Pues ayudándonos a ver las cosas distinto, a cambiar de perspectiva, Ujú. ¿sí? Esa es como la función de él, ¿sí? Hacernos ver que mi hermano no es mi enemigo, o ese hermano que considero mi enemigo no es mi enemigo, sino mi salvador. O sea, cambiar la perspectiva, la manera como estoy viendo a mi hermano, como estoy viendo las cosas. Pensar que todos los demás me están haciendo algo cuando todo tiene que ver es conmigo, con mis decisiones. Entonces, él nos ayuda a cambiar la perspectiva, cambiar la manera como vemos las cosas. Y así, si cambiamos la perspectiva y adquirimos pues como la mirada de la visión de Cristo, pues entonces avanzamos en el tema de la curación de la mente, ¿no? Estamos hablando de la curación de la mente, ¿no? No del cuerpo. ¿Alguien más quería compartir alguna idea? El Espíritu Santo es el conocimiento, lo real. Y Él la tiene clara en el sentido de que sabe que a través de esa idea loca que tuvimos, eh, necesitamos de esa curación, entre comillas, porque Él sabe que no es en lo real necesario. La percepción
es lo que nos hace ver la necesidad de una curación. Sea una enfermedad, sea un ataque, sea una reacción, la separación. Ahí está, como dice Jorge Luis. Sí. Él es el que reinterpreta todo lo que no es real, que nos ayuda. Y ahí nuestra pequeña dosis de voluntad de pedirle la ayuda. Siempre en relación con los otros, ¿no? Con esos otros, aunque somos nosotros mismos, nuestro reflejo. Y ustedes dirían que el Hijo de Dios necesita curación. El Hijo de Dios, no, el Hijo de Dios no necesita Necesita ser curación. curado. El que Ajá. necesita curación es el personaje, ¿sí? El personaje del ego, ¿sí? Pero el Hijo de Dios no es un ego. Entonces, cuando fabricamos este personaje, ese necesita curación. Pero el Hijo de Dios, siempre el Sí, Cristo, el ser que somos, siempre será perfecto, ¿sí? sí. Nunca comete errores, el Hijo de Dios, ¿sí? Solo los comete Claro. el ego, el personaje. Porque fíjate que la lectura habla del Hijo de Dios, el Hijo de Dios antes de la curación, el Hijo de Dios después de la curación. O sea, entre el Hijo de Dios antes y el después está como la confusión con el personaje, sería. O sea, en ese espacio entre el antes y el después está la confusión, ¿no? Del Hijo de Dios con el personaje. ¿Sí? Después de la separación, el Hijo de Dios se cree un personaje, fabrica un personaje, ¿sí? Para Exacto. sentirse separado, ¿sí? Pero Sí, antes, eh, antes no era necesario porque estaba en la perfecta unidad con Dios, ¿no? exacto. Sí, sí. Bueno, luego dice, esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. O sea, es como, está hablando aquí como de ese antes y el después. O sea, ese Hijo de Dios que es antes, es ese después. Digamos que el milagro también trabaja como con eso, como con ese intervalo. O sea, de lo que es. O sea, como que de lo que es, como del problema y de lo que será después, como que todo está junto. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa. Pero aquí otra vez, ¿no? Antes nos dice que el Espíritu Santo fomenta, ahora nos dice que el Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa. ¿Cómo sienten esto de que el Espíritu Santo es la motivación? Yo, Carlos, Ajá, ajá, sí, yo lo siento como la motivación, lo siento como la inspiración ajá. que requerimos para el cambio de percepción. Ujú. Pero ¿por qué crees que él puede motivar?
Porque es porque como decía Jorge, es la función del Espíritu Santo. Es Sí. la que nos podemos, a la que podemos acceder en la mente recta, en la mente del Espíritu, para lograrlo. Sí. Es como una fuerza que jala, ¿no? Que está presente, o sea, una fuerza que apoya, que jala, que invita, que... Y, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de la paz, es como que es la fuerza de la paz, o sea, es la fuerza de la paz porque él está en paz. Entonces, él motiva la paz, él está en paz, no sé, ¿cómo dicen? ¿Cómo diría antes? Claro, porque él es eso, o sea, él está en paz, en armonía, está en conocimiento. Porque es como que puede dar lo que él es, o sea, si es conocimiento, puede dar conocimiento, puede motivar conocimiento, puede estimular el conocimiento, porque él es eso. Luego dice, la decisión de subsanar la separación, renunciando a él. No habría que leerlo completo. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa. La decisión de subsanar la separación, renunciando a él. Entonces aquí yo les preguntaría qué entienden por esta frase, la decisión de subsanar la separación renunciando a él. Porque dice que, Ujú, sí, dice que subsanar es, lo, yo lo relaciono con lo que dice primero, reparar. eh, ujú. Sí, exacto. que también se puede vincular con el cambio de percepción, ¿verdad? Subsanar es cambiar Sí, de mentalidad, porque dice que el Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa. La decisión de subsanar, ¿verdad? Si lo leo así, la separación, renunciando a ella, implica eso, que al haber un cambio de percepción hay una subsanación de esa idea de la separación. exacto. Sí, sí. Claro, y también podemos decir que la separación es como un estado de confusión, ¿no? Del Hijo de Dios confuso. Ujú, exacto. O sea, que como que lo que se subsana es esa confusión del Hijo de Dios, como decía Jorge, con el personaje o con La el que, ego. O sea, el Hijo de Dios se confunde con el ego, con un ujú, personaje. que a la vez es Claro. la creencia. También, la Sí, creencia ahí y también se entonces deshace. podemos decir que el Espíritu Santo, sí, que el Espíritu Santo no se confunde como se confunde el Hijo de Dios, ¿no? Por eso motiva, o sea, el Espíritu Santo es como una parte en nuestra mente que no se confunde. El Hijo de Dios no recuerda o se olvidó de que es el Hijo Ajá, de Dios y se cree sí, el personaje manejado por el ego. sí, Eh, de ahí las perturbaciones que podemos llegar sí, en decir, ay, esta vida, oh, esto, ¿qué me pasa? O mi cuerpo no. Nos olvidamos de que somos espíritu. sí, Y lo de mente milagrosa, para mí, se va logrando como si fuera en una escalera, ¿no? A través de esos instantes santos milagrosos que te van sacando del tiempo y podés tener un rebote, pero si contás, si sabés que contás con el Espíritu Santo, porque lo sabés, ya se hace una escalerita más confortable, más jubilosa, como dice después.
que es maestro de júbilo. Y no sé en dónde lo leí, si es en el mismo curso o en otro lugar, pero dicen que la risa anula el ego. No sé a dónde lo leí. Capaz que en el curso. ¿Sabes qué Pero me llegó? ¿Sabes qué me llega ahorita? Que cuando estamos, o sea, cuando escuchamos al Espíritu Santo nos motivamos a sanar. O sea, cuando sí, escuchamos. O sea, como que- porque él siempre trae eso, siempre trae como la subsanación, o sea, trae la sanación. él la tiene clara. La que no los tenemos claros somos Sí, nosotros. trae, claro, trae una lección, trae un aprendizaje, trae una integración, o sea, el Espíritu Santo trae a la confusión en la que yo estoy. O sea, yo como hijo de Dios confundido, necesito la subsanación, necesito la sanación, la reparación de ese Sí. estado de confusión, o sea, de ese estado de confusión. Él reinterpreta todo lo que vemos. Pero lo interesante es que toda la motivación siempre está en el Espíritu Santo, ¿no? Como la motivación está en el Espíritu Santo. El fomento al Espíritu Santo. Claro, ella, como que escucharlo es motivarse, o sea, si yo lo escucho, voy a motivarme, si yo escucho, me motivo, o sea, a la sanación. Bonito lo que dice Patricia. Sí, la risa luna lego. Genial. Sí. Y es No sé a cierto, dónde lo... el ego es profundamente serio. Serio. Sí, es serio. Y entonces hay que reírnos, ¿no? Yo termino todas las lecciones sin olvidarnos de reír, porque, porque todo Pero yo la risa, sí, sí, que para mí la risa también, hay risa que juzga, ¿verdad? Entonces hay que ver si es una risa del ego. También el ego sí se ríe y se ríe fuerte en función del juicio o sí, de, o de un placer desde el odio o desde la ira o desde el enojo. También hay risa. Entonces siento que ahí hay que Sí, eh, pensar sí, pero como dice, interesante, porque sería una risa que es de alegría, amorosa, ¿no? Sí, sí, amorosa, amorosa, de dicha, de felicidad. La verdadera exacto, risa, digamos, podría ser. es la verdadera risa. Sí, La sí, risa satírica, lo que sea, sí, da paz. la alegría de liberarte de algo, la alegría de liberarte. Claro, sí, porque yo entiendo lo que dice. como decir, Y la risa inocente, la risa de los niños, ¿sí? Qué cosa tan bella que ver unos niños riéndose, ¿sí? Eso es maravilloso, ¿sí? Sí, yo diría que la risa hay que verla en el contraste, también, como como todo el curso. Sí, porque por ejemplo la risa del ego es una risa, como decías, Que, limitada, porque para el ego siempre está unido Claro, el placer y el dolor, van de la mano, ¿sí? Entonces, yo me río ahora, pero sé que en cualquier momento voy a llorar, ¿sí? Paso sí. si estoy en el ego, paso de la risa al llanto en segundos, pero aquí se No, pero habla es interesante, de otro interesante lo tipo que de dice risa. Eugenia. Sí, interesante lo que dice Eugenia. O sea, el ego ríe cuando consigue un objetivo, cuando gana algo. El ego ríe, ¿no? Claro, ríe cuando y mi, Por llora, ejemplo, que alguien pierda y él siente que gana, él ríe. por eso, él ríe, pero a la vez está con miedo, ¿sí? De que va a perder ese placer y se va a transformar en dolor. Siempre estamos desde el Claro, ego en esa dualidad, el placer y el dolor al mismo tiempo, que el problema es que están es al mismo tiempo, ¿sí? No hay un estado completo de placer
o de risa, No, ¿sí? De ninguna manera. Pero aquí se habla cuando Jesús nos habla de eso, no olvidarnos de reír, es en el sentido de no tomar este mundo del ego en serio, de felicidad. Ujú. de felicidad, ¿sí? De saber que estamos con Dios, porque es que lo único que puede dar placer es Dios, ¿sí? Sí. Un placer verdadero, continuo, permanente, solamente lo que se consigue con Dios, estando en Dios, descansando en Dios, ¿sí? Claro. Pero desde el ego siempre de la risa y el dolor al mismo tiempo. Ese es un tema. Fácilmente paso de de una situación a la otra, ¿no? Sí. Déjame abrirle al perrito que se bien encerrado. Es que detrás de la risa del ego está la expresión, también hay una expresión, ¿verdad? De odio, de ira, de enojo. Ah, Detrás de esa risa hay odio, hay Ya fue a sufrimiento, pelear, se fue pero hay una risa a la como, ventana. Desde la ventana se fue a pelear. Se está riendo el perrito. es una risa como que sostiene eso que está detrás, ¿verdad? Esa manifestación del ego, una manifestación de no amor, una manifestación de miedo. Sí. Hay Claro, algo yo que me nunca llama me lo... poder. Ahora me lo hizo. ¿Cómo puedo interpretar? Nunca me planteé cuando veo a alguien reír que puede ser por ego. Nunca me lo planteé en mi vida y ahora cuando lo... Claro, porque en todo lugar que participo, qué sé yo, a mí me encanta verlas cuando están sonrientes las personas. Es una cosa que lo primero, y es más, me da risa porque es egoico lo que voy a decir, pero lo dije también, es que cuando yo no me sienta diversión en el sentido de ver gente que está contenta, yo ya no puedo participar. Me pasa, y se lo dije a Gabriel ahora. Yo sí no siento esa energía de que no hay tanto drama y eso me quedo. Pero sí hay mucho drama, mucho cosa, es como que ya no lo soporto. Y nunca me había planteado eso de la risa desde el ego. Interesante, interesante, porque siempre estoy ver cara sonriente, me pasa. O sea, tengo como se puede decir un deseo, una necesidad que en los encuentros, sean virtuales o la gente, y si no provoco que se rían, me pasa, soy media payasa, que es el personaje, ¿no? Es mi personaje y por ahí un poco mi esencia, pero me gusta por ahí cortar los dramas, y me lo han dicho. En la formación era terrible, cortar todo el tiempo, insoportable, no me querían directamente. Me decían, querían hacer grupos aparte para que mis monerías, o sea, querían fomentar la separación, hacer un grupo para las monerías de Patri, pero no, se siguió la unión. Y muchos al finalizar me decían, gracias por ser reflejo, porque primero sos insoportable, no te aguantaba, no te aguantaba, esa vieja no para de hablar. Y yo, va, me reía, pero era como un gusto, era un gusto. Eh, pero me nacía, o sea, en el momento que veía que había mucho drama, capaz que te pasaba un video bailando y los hacía bailar a los que me seguían. Una cosa de fuera. Pero bueno, eso es el personaje de pasado y ahora es totalmente diferente en parte, no en todo, pero en parte sí. sí. Esto de amar más el silencio y estar quieta me pasa ahora, antes, no, por las tardes, me quedaba quieta. Hasta aquí, había meditación y yo giraba en la silla. Y el pobre tutor abría los ojos y se tentaba de la risa y no podía seguir la meditación. Pero me pasaba, era como una energía que tenía que desprender. Es muy, aunque sea pasado, ¿no? Es interesante ver cómo ha cambiado mi personaje eh, en la práctica de un curso y el estudio del curso.
totalmente. Eh, Eso me es divertido también, me es divertido. Y tomar esto de como no obligación y hay más disfrute cuando no es obligatorio algo. Eso también lo aprendí. El reencuentro de acá, de estos jueves que te decía vos, Genia, se los decía, como que es algo no obligatorio y que me hace el disfrute de compartir, en el compartir. En- Mire, si quiere, miremos la lección 315, es muy a propósito de esto que estamos diciendo. Todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen. Dice, en cada momento de cada día se me conceden miles de tesoros. Soy bendecido durante el día con regalos cuyo valor excede con mucho el de cualquier cosa que yo pudiera concebir. Un hermano le sonríe a otro y mi corazón se regocija. Alguien expresa su gratitud o su compasión y mi mente recibe ese regalo y lo acepta como propio. Y todo el que encuentra el camino a Dios se convierte en mi Salvador, me señala el camino y me asegura que lo que él ha aprendido sin duda me pertenece a mí también. ¿Sí? O sea, todo lo que tenga que ver con paz, con tranquilidad, con unidad, ¿cierto? Sí, sobre, Un hermano le sobre sonríe todo, a otro, ¿sí? sobre todo eso, unidad, transmite mucha unidad lo que estás leyendo, o sea, de que o sea, la risa del otro me nutre, o el avance del otro me hace feliz. Ujú. Bonito. Exacto, la sonrisa de mi hermano me hace que me sienta unido a él, no separado, ¿sí? Ujú. Es una cosa muy, esta lección es muy bella. Todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen. Exacto. O sea, un sentido de Todo unidad total. en el sentido de unidad, de paz, de bondad que recibimos, ¿no? Y en el caso de la risa, pues es un remedio, la risa remedio invisible, algo así. Yo recuerdo que yo leía las selecciones del Reader Digest, no Digest, y Ujú. había una sección de como de chistes. Se llama La risa remedio, no, remedio infalible. La risa remedio infalible. Feliz. Lección 315. 315. Sí. Todos los regalos Ahora, que mis hermanos me hacen me pertenecen. Y la oración, gracias Padre por los muchos regalos que me llegan hoy y todos los días de cada hijo de Dios. Los regalos que mis hermanos me pueden hacer son ilimitados. Ahora les mostraré mi agradecimiento, de manera que mi gratitud hacia ellos pueda conducirme a mi Creador y a su recuerdo. O sea, no puedo llegar a Dios sin mis hermanos. Ese es el mensaje pues, que encontramos reiteradamente en el curso, ¿no? Por eso necesitamos perdonar y necesitamos sanar nuestra mente, ¿no? sí. Sí. Ahora, aquí retomando un poco la lectura, me llama mucho la atención esta frase, cuando dice la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. O sea, la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. Porque es muy interesante la frase, porque es como ese proceso de confusión en el que estoy, que siempre va a haber algo que soltar, ¿no? O sea, tengo que soltar. O sea, porque yo estoy metido y aferrado a la confusión. Entonces, soltando, hay un soltar que dice renunciar, pues. Es como que hay algo que hay que soltar, que dejar ir, dejar el espacio. Claro, pero es como, pues, como una renuncia, pero a la vez es para aprender. Es como que es una renuncia para dejar el espacio para lo nuevo. Eso sería como lo, interesante de esta idea. Y,
que en cierta forma, o sea, es como que no estoy muy convencido, pero dejo el espacio, permito como el espacio para que se me muestre, ¿no? O sea, renuncio porque tengo el control, o sea, yo tengo control sobre este estado mental en el que me encuentro, o sea, es como mi forma de seguridad, hay como algo de control ahí que por eso es como una renuncia, ¿no? Porque es como un control que tengo que soltar, que tengo que permitir. A mí Porque me ese, gusta, ese mismo control es el que me está dando la confusión, pero yo siento que me da seguridad. Pero en realidad lo que me está dando es confusión, ese control. Entonces, por eso es como una renuncia. O sea, pero no es que... a mí me gusta la palabra rendición, que creo que me la voy a tatuar. Sí, exacto. O sea, es como una rendición también, porque es como tienes el control y tienes que rendirte a algo nuevo, o sea, a un aprendizaje, a no tener la razón, ¿sí? Al que sabe, Al que sabe. rendirnos. Ahí está. Es, Mm. Ahora, el Espíritu Santo lo que hace es motivar para que yo tome la decisión de subsanar la separación mediante la renuncia. Eso es, ¿verdad? El Espíritu Santo motiva. Yo tengo que ajá. tomar la decisión o dar el permiso para que la subsanación, para que se subsane esa creencia de la separación o para que se subsane la renuncia a la separación. Y yo ¿Verdad? diría que ya tomar esa decisión es que ya lo estás escuchando a él. O sea, cuando tú dices tomar, yo tomo la decisión, pero toma la decisión es como que ya es él, como que él la está tomando más bien. Que ya me Algo motivó. interesante. Esa. Sí, es como tú dijiste, sí, pues, o sea, sí, sí, vamos a pasar por ese proceso de sanación, algo así, ¿no? Bueno, sí, está bien, lo permito. Ujú. Y esa es la curación, Sí, que me hace feliz, dice en el primer párrafo de este capítulo. Es la curación que nos hace feliz. sí. Y podríamos decir, es como que una apertura a la motivación, ¿no? O sea, nos estamos permitiendo ser motivados por él. Sería otra forma de decirlo. Vamos a ver, yo veo como que esa decisión de subsanar la separación es como la causa, digamos, y el efecto sería la mentalidad milagrosa, el alcance de la mentalidad milagrosa. También lo podría ver así. O la motivación es la causa. Pero cuando dice la motivación es la causa, ¿a qué te refieres? Que, O sea, para yo tomar la decisión tengo que estar motivada, ¿verdad? Y ujú, digamos que esa parte es el Espíritu Santo el que lo hace, la motivación. Y sí, sí. mi decisión, y lo que a mí me corresponde es la decisión de subsanar esa separación mediante la renuncia. O Ese es sea como el que, efecto. claro, o sea que la causa es el Espíritu Santo. Escuchar al Ajá. Espíritu Santo para que me La causa motive, para que la causa del Espíritu Santo, exacto. darle cabida al Espíritu Santo. Darle cabida. Y si le doy cabida al Espíritu Santo, entonces Él me ayuda a corregir mis errores y a llegar a la mente recta, ¿no?
como decías. Ujú. Entonces, luego dice, tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente. Y aunque puedes mantenerla dormida, es interesante de la voluntad dormida, no puedes destruirla. Siempre me llama la atención lo de la voluntad dormida porque es como fueron como de las primeras visiones de Helen, de que ella estaba, era como una sacerdotisa dormida, y eso significaba como que su voluntad, su espíritu estaba dormido. Y esa imagen, a medida que iba pasando el tiempo, se iba transformando, se iba liberando de unas cadenas, se iba de triste, se iba haciendo, o sea, la imagen se le iba apareciendo. Eso fue en el Entonces cada sueño vez que ella la tuvo. imagen era como más alegre, más libre, más fuerte, más bella. Y esa imagen representaba como su voluntad, su voluntad, su espíritu. ¿Qué iba a decir, Eugenia? No, que yo recuerdo cuando vi el video este de los sueños que ella tenía cuando se estaba Ajá, dando la ¿cómo se la llama película. sí, pero ¿cómo se llama la, Canalización. la canalización? Es correcto. Sí, cuando se está dando la canalización es que también son revelaciones que eso que vos decís de la sacerdotisa, son como revelaciones que también le van presentando a ella en sueños, me parece, Sí, cuando yo sí. vi, ¿verdad? Sí, Esa es la que antes de empezar a canalizar, antes de, ella tiene exacto, toda esta. exacto, exacto. Ajá, Como que son como recuerdos de otras vidas, ¿será? sí, también. Ujú. Entonces, Dios la ubicó en tu mente y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla, o sea, nuestra voluntad. Dios mismo mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. A ver, aquí recuerden que estamos hablando de la voz que habla por Dios. La voz que habla por Dios está hablando de tu voluntad dormida, pues, que has dejado como a un lado, porque no la has valorado, que no la estás valorando, no la estás escuchando. Para el Espíritu Santo existimos en unidad y sin el patrón del tiempo. Ujú. Mm, sí, claro. Entonces, luego dice, Dios mismo mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. El milagro mismo es un reflejo de esta unión de voluntades entre padre e hijo. Mm. Hola, saludos. Entonces, el milagro mismo es un reflejo de esta unión de voluntades entre padre e hijo. O sea que el milagro tiene que ver con la unión y a la vez como con un reflejo, ¿no? O sea, se refleja. Juanito, otra vez está dentro de la gata. Hola. Buenas tardes. Hola, ¿qué Hola, más? ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Amira? ¿Bien? Jorgito, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la Ah, invitación. maravilloso que estés acá, Mira. Muchas gracias. A Ahorita ustedes, gracias. estamos en la página 82 del párrafo, terminando el párrafo 1.
Ok, entonces vamos con el principio del párrafo 2. Pero, Carlos, te sugiero que lo Ajá, leamos todo completo, Está todo para tener cerrado. como la idea y luego lo vamos desglosando. ¿el párrafo cuál? ¿El 2 o el 1? El ¿El 2? párrafo 2. Si quieres lo Ok, leo yo. dale pues. El Espíritu Santo es el espíritu del júbilo. Es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Esa es la vocación de la mente. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era y no habría podido entender la llamada al recto pensar. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. ¿Sí? Interesante eso de que la mente se reincorpore, ¿no? Se reincorpore el proceso de creación. Interesante. ¿Qué le llama la atención de este párrafo? Pues el principio, por ejemplo, Espíritu Santo es el espíritu del júbilo, que hablaba ahora Patricia, de la risa, de la alegría, ¿sí? Entendiendo como júbilo una alegría inmensa. Eso es lo que es el júbilo. Sí, Entonces, necesariamente el Espíritu Santo está ligado a la risa, pues a la alegría, ¿sí? A no tomar este mundo en serio, a no tomar el mundo del ego en serio, ¿no? A reírnos del ego, realmente, sí. sí. Sí, Y es interesante, ¿no? Porque es como que la verdad jubilosa. O sea, la verdad es alegre. Claro. ujú, Me gusta más la O sea, palabra la dichoso. verdad la verdad no es un drama, la verdad es un júbilo Es, que se extiende. No, no vinimos a un valle de lágrimas, de ninguna manera. Vinimos a reírnos, a gozar con Dios, sí, en el Claro. juego de la vida, en el juego de la tendríamos vida. que la balanza, mayor dicha, mayor paz. Claro. Ajá. Y si Y vamos claro, para abajo, todo lo demás. y aquí yo diría que la enfermedad, la enfermedad es como la necesidad de ese júbilo, o es la pérdida de ese júbilo, o sea, la enfermedad. Claro. Ah, yo voy a leer ahora No, prontito pero el ya va, libro. no la enfermedad física, no la enfermedad física, sino No, o no. sea, como el estado mental de creernos separados, Voy a leer el o libro. de creernos un ego, de Mío. creernos un yo, o sea, ese estado de luchas internas siempre. O sea, eso es lo que yo considero la enfermedad, ese estado de lucha interior, de conflicto, donde De ese- una de sus expresiones es la enfermedad física. Una de esas expresiones, de ese conflicto mental, una de sus expresiones es la enfermedad física. Sí. Patricia, ¿ibas a leer algo? Sí, no, que voy a comenzar a leer el libro La enfermedad como camino. Ajá. Eh, me gustó el título y lo nombraron en un foro y sé que está en audiolibro. Últimamente estoy más haragana para leer. Estoy más en la escucha. Y creo que sí, a veces Ah, cuando comenzamos, en mi caso pasó eso, comenzás este camino fue por a través del cuerpo y la enfermedad. Eh, fue como a partir de eso el llamado estuvo. Por eso
título del libro me llamó la atención en relación a eso. El sentirnos un Sí, cuerpo es totalmente el personaje, Ujú. porque uno es consciente, ¿no? Tenemos lo que enseñamos en las escuelas, los periodos, vejez, muerte, todo eso, en el nivel de la forma. Pero cuando descubrimos que somos más que eso, eh, ya como hoy hablaba Carlos de la muerte, ¿no? La muerte. No hay ni nacimiento ni muerte. Somos eternos. Sí, Nos olvidamos nomás. Por ahí nos olvidamos. Pero gracias a Dios, porque nos envió al Espíritu Santo, Él nos vuelve al camino. sí, Y de ver que somos creación. Otra palabra que dijo Carlos David. Y los regalos vendrían a ser esas creaciones porque están para todos. Todas las creaciones están para todos, como los regalos. Es una herencia. Saber abrir esos regalos ya corresponde en el proceso, el camino que tenemos. Eh, claro. A mí y la el expiación, título, yo he leído ese, pues he visto ese título varias veces y, mirándolo desde el curso de milagros, ¿no? Yo le cambiaría ese título más bien la sanación como camino, ¿cierto? O sea, siempre, siempre mostrando como lo verdadero, ¿no? ¿Cierto? Que la enfermedad es un producto de la separación, ¿sí? La sanación es un producto si podríamos decir así, como de la unión, de la unidad en Dios, de la unidad con mis hermanos, ¿sí? Yo me enfermo. ¿Por qué me enfermo? Porque me siento separado. Esa es la causa de la enfermedad. Me siento separado de mis hermanos, de Dios, de mí mismo, ¿sí? Me desconozco mi identidad. Entonces, no sé, yo de pronto diría mejor la sanación como camino, desde esta mirada del curso, ¿sí? Eh, pero claro, bueno, era eso lo que... Es decir, yo creo que la enfermedad es ego, mejor dicho, llamémoslo así. Es la manifestación y la expresión del ego, ¿sí? Que una enfermedad me lleve a cuestionarme, a cambiar de mentalidad, ¿sí? Es posible, ujú, pero claro, se necesita ayuda, ¿sí? Por sí sola la enfermedad no nos va a llevar no nos va a mostrar un camino, ¿sí? La enfermedad, si yo cambio de mi mentalidad, si yo permito ser guiado por el Espíritu Santo, entonces me puede ayudar, ¿sí? Y puedo entender de que la enfermedad es una ilusión, como dice Jesús, o que la enfermedad no existe, ¿sí? Entonces, esos son maneras de ver de que desde la enfermedad, ¿cierto? O sea, más bien es llevar la enfermedad a la luz, ¿sí? Hay que llevar el error a la luz, hay que llevar la enfermedad a la luz, ¿sí? ¿Cuál? A la luz del Espíritu Santo, la luz de Dios, ¿sí? Y ahí entonces se mira la enfermedad y se ve que es una ilusión, ¿sí? Y se ve que es una falta de perdón, porque eso es lo que es una enfermedad. Toda enfermedad es una falta de perdón. Entonces, sí, sí, depende, puede ser un camino si acepto la orientación del Espíritu Santo y de Jesús, la guía, puede ayudarme, ¿sí? Pero desde el ego no va a ser un camino. Y desde el ego nos va a sumir en el dolor, en la, bueno, en cuestionarnos, porque a mí, si yo he sido tan bueno y por qué a otras personas, eh, por qué a las personas buenas les pasan cosas malas, cosas del estilo, pues que escuchamos cada rato,
¿sí? ¿Por qué a las personas buenas se enferman y las malas no se enferman? Cosas de ese tipo, pues, que implican es separación y más separación. Entonces, bueno, es interesante el título, ¿no? Y bueno, se presta a hacer reflexiones sobre él. Sí, sí. Sí. O sea, es también como, a ver, como, les recomiendo un artículo que se llama, de Warnick, se llama El pensamiento y su sombra. Kenneth Warnick, El pensamiento y su sombra, así se llama. Y ahí donde Warnick desarrolla la tesis de que la enfermedad es una falta de perdón. Eso lo dice Jesús, ¿sí? Pero él amplía eso y explica por qué Claro. es una falta de perdón. Entonces dice que, por ejemplo, una, mm, una enfermedad, una amigdalitis, por decir algo, o un dolor en la pierna, puede originarse, supongamos, por que quise golpear a un hermano o porque quise insultarlo. Sí, hay cantidad de posibles causantes de la enfermedad, ¿sí? Desde el punto de vista del fenómeno, ¿sí? Mm. Pero realmente eso no nos lleva al problema, ¿sí? Sí, como, Sino como que, pensamientos de ataque. sí, O sea, porque pues diferentes tipos de pensamientos de uno, ataque. uno ve, pues hay distintas terapias, pues, que hablan de eso, que hacen un estudio sistemático de los síntomas y cómo esos síntomas, entonces, si yo tengo esa enfermedad es porque me pasa tal y tal cosa, ¿sí? Y puede ser indicativo, ¿verdad? O- es decir, puede ser, como lo explica Warnick en el artículo, una, Sí, una enfermedad, un síntoma puede tener muchas causas, ¿sí? No es una sola sí, causa, pero en últimas, todas llevan a una falta de perdón, ¿sí? O claro. sea, yo, yo tengo una enfermedad. Bueno, es posible que yo ubique el problema claramente, ¿cierto? Sí, Y lo precise, ¿cierto? Recuerdo que una vez iba en un bus y recordé una contradicción con un hermano. Cuando salí del bus ya tenía gripe, ¿sí? Eso fue, y pude ubicarlo por todos los pensamientos de ataque que tenía yo contra mi hermano, ¿sí? Entonces, por eso la lección 136 dice, la enfermedad es una defensa contra la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dios y, y el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se plantea todo eso, ¿no? ¿Cierto? Que sí. Fíjate que hay una frase del curso, Jorge, que sí, dice, que dice que el cuerpo es un símbolo de una forma específica de miedo. O sea que el cuerpo es símbolo de una forma específica de miedo. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención esa frase, ¿no? Que es muy como que, o sea, como que hay algo de toda una línea de investigación de esto, o sea, que el cuerpo es símbolo de una forma específica de miedo. ajá, sí, 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 sí. Patricia coloca una nota. Estudié biodecofi- bie- biodecodificación y todo lleva al perdón, ¿cierto? Sí. Sí, Entonces, necesariamente hay que llegar al perdón, ¿sí? Puede que a mí claro. el síntoma me ayude, ¿sí? A mirarme, a cambiar de mentalidad, etcétera. Pero necesariamente tengo que llegar al perdón
desde la mirada del curso, porque realmente lo que está enfermo no es el cuerpo, sino la mente, ¿cierto? Entonces, Oye, y fíjate, como el ejercicio del curso que dice, únicamente mis propios pensamientos me hacen daño. O sea, como sí, decir, en toda enfermedad hay unos pensamientos de ataque que te están sosteniendo. claro que sí. Claro, y el problema es que son, o sea, no somos inconscientes de esa relación entre los pensamientos de ataque y Muy bien. eh, bueno, vamos con el párrafo 3. Vamos a leerlo completo también. Dice, tanto la Pero, separación. Carlos, Ajá. perdón, pero si terminamos de mirar el 2. Bueno, o sí, vamos a terminar de ver, a ver qué más quieren. Sí, terminémoslo de ver que es bien, bien interesante. ¿Le llama la atención algo más de este párrafo 2? Algo que quieran compartir. Dice, es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿no? Llamado a retornar. Esa es la vocación de la mente. ¿Sí? La vocación de la mente es retornar a Dios. ¿Sí? Sí, Dice, antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era y no habría podido entender la llamada al recto pensar. ¿Sí? claro. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de la creación. ¿Sí? El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación. Eso es una tesis fundamental del curso, ¿no? Sí, claro, y como que nos hemos desviado de la creación. O sea, nos hemos desviado de la creación. Claro, al desviarnos, solo nos queda una función, que es retornar. O sea, porque nosotros pertenecemos a la creación. O sea, la separación es un desvío de la creación, un desvío, un lugar que no lleva a ningún lado. O sea, es como perderse. O sea, la separación que trae todo, y nos perdemos en ilusiones. O sea, no es que nos perdemos en algo que está ahí, sino que nos perdemos en ilusiones. O nos perdemos en una manera errada de pensar o destructiva de pensar. Por ejemplo, hay una parte donde habla de que compartimos los pensamientos amorosos con Dios. Porque y esos pensamientos son nuestros verdaderos pensamientos. O sea, nuestros verdaderos pensamientos son amorosos y los compartimos con Dios. O sea, Dios es la fuente amorosa de nuestros verdaderos pensamientos. Pero nos hemos desviado de esa fuente y de esos pensamientos verdaderos, o sea, de nuestra voluntad. Entonces, es como que estamos haciendo nada, pues, es algo así, ¿no? O sea, estamos pensando en nada. O sea, cuando pensamos destructivamente, es como que no estamos pensando, estamos haciendo nada. Claro, y por eso el curso dice que el pecado no tiene consecuencia, porque es como una nada, o sea, es una ilusiones ahí de ataque, de sufrimiento,
Pero es un desvío, o sea, es un desvío hacia nada, hacia la nada, hacia algo insustancial. Porque seguimos siendo parte de la creación. O sea, y la creación es nuestra fuente, son nuestros pensamientos. Es como que estamos volviendo a nuestra esencia, a nuestra naturaleza, a nuestra casa, nuestro orden. Y ahí estamos en júbilo, porque estamos para lo que fuimos hechos, para lo que somos, o sea, ese amor que compartimos entre todos y con Dios. Ajá. ¿Quién más quiere compartir? ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre este párrafo 2? Cuando dice que la enfermedad es la falta del perdón, eh, también nuestra culpabilidad genera la enfermedad, ¿no? Claro. Sí, Sentirnos claro. culpables, estamos generando una enfermedad para, pienso yo, para autocastigarnos, autoflagelarnos, ¿no? Sí, Inconscientemente. claro. ¿No? Y no solo es enfermedad física, sino dolor psicológico, ¿no? Dolor, esa Otro tipo de- contradicción interior. Y ahí que la culpabilidad Ah, es tan grande. Entonces la culpabilidad, la procesan Sí, los la mentalmente. culpabilidad ha abarcado mucho nuestra conciencia, o sea, domina mucho nuestra conciencia. Le dimos mucho espacio a la culpabilidad en nuestra mente. Y claro, por eso tenemos que purificar la mente de esa culpa. Sí. Y ese es el camino de retorno, ¿no? Ese es el camino del perdón, de retorno a la inocencia, como dice Jorge. claro. Ahora hay muchas clases de culpabilidad, ¿no? Consciente y otras inconsciente. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Si dijéramos que la culpabilidad inconsciente que tenemos, que es muy ancestral, muy profunda, muy inconsciente, es la creencia en la separación de Dios. Sí, Es por eso nos sentimos culpables, ¿sí? Y si a eso le sumamos las culpas que tenemos en nuestra vida, que vamos construyendo en este mundo, pues entonces es algo que mueve, la claro. culpa nos Sí, mueve sí. por completo, ¿no? ¿Cierto? Y, y lo voy a poner así. O sea, la culpabilidad está totalmente unida a nuestra falsa identidad. Como que nuestra falsa identidad necesita de la culpa para ser. Porque es como una protección de lo falso, de lo ilusorio. O sea, la culpa protege. Pero es una falsa identidad, ¿no? Es una falsa identidad. Y ese es el conflicto, que como estamos muy identificados a esa falsa identidad, o sea, la culpa nos protege. O sea, sentimos que en cierta forma la culpa nos protege de algo. O nos Claro. define, pues la culpa nos define, no, estamos como Mm, muy arraigados ahí. Pero por otra parte, o sea, no somos esa falsa identidad, ¿no? O sea, por otra parte, no. O sea, Por por la otra misma, parte, nuestra realidad es la inocencia, o sea, es la realidad, la inocencia. Estamos confundidos, estamos en un estado de confusión. sí.
Sí, porque a veces hay que es culpables. lo que hay que subsanar, lo que estamos en esta lectura. Tenemos que subsanar esa confusión. O sea, en la confusión es donde está todo el dolor. Sí. A mí siempre, y relacionado con lo que acabas de decir, Carlos, siempre me ha sacudido, llamemos esto. En el capítulo 27, el primer párrafo del capítulo 17 que llama el cuadro de la curación del sueño. Y dice, el deseo de ser tratado injustamente es un intento de querer transigir combinando el ataque con la inocencia. Miren que cuestiona el deseo de ser tratado injustamente. De entrada decimos como así que yo no quiero que me traten injustamente, pero Claro, mantengo tanta culpa, ¿sí? Acepto que me traten injustamente para poder descargársela a mi hermano. Y decir, es que es por él, ¿sí? Es por sí, mi hermano, es por esta situación que me está pasando esto. Entonces, le descargo, le proyecto a él la culpa. ¿Para qué? Para yo sentirme inocente, ¿sí? Porque indudablemente que eso es fundamental en este mundo del ego. Necesitamos sentirnos inocentes y no culpables, porque cargamos una culpa, que es la creencia en la separación. ¿Sí? exactamente. Un niño pequeño le dice cualquier cosa y dice de entrada, yo no fui. Entonces, sí, él no sabe por qué. Él no sabe que se siente, quién lo está cuestionando, no nadie. Pero él está diciendo que él no fue. Y no solamente que después de decir yo no fui, entonces dice fue fulano, o sea, proyecta, ¿sí? Tiene que proyectar porque necesita sentirse inocente, ¿sí? Eso es algo muy, muy profundo, ¿no? Muy de la psicología del ego, ¿no? Recordemos que el ego se mueve en una trilogía que es el pecado, la culpa y el miedo. El pecado Y o la separación, la creencia en la separación de Dios, la culpa por sentirnos separados y el miedo por el posible castigo de Dios. Entonces, estos tres elementos Jorge, ¿qué fue lo que unidos, dijiste al principio? El deseo de, dice, el deseo de ser tratado injustamente es pero un intento, fíjate lo contradictorio, ¿no? Un deseo, o sea, un deseo. O sea, la base es un deseo, pero ser tratado injustamente, o sea, es como loco, o sea, claro que es es loco, un es deseo la muy locura del loco. ego, esa es Exacto, la exacto. locura del ego, Entonces ¿sí? ahí va, es como que el ego enreda todo o sea, es como que cada vez las cosas se enreden más, se compliquen más, se amarañen más porque ese es como su realidad, es como que ese núcleo, ese rollo ahí, eso soy yo. Entonces, como que mira, sí, pero es como un Claro, enredo todo, ¿no? O sea, de deseos contradictorios, sí. El deseo de ser tratado injustamente es un intento de querer transigir combinando el ataque con la inocencia, ¿no? O sea, a la vez ataco, pero a la vez me siento inocente. Entonces, sí, sí, sí. vinimos a este mundo con dos caras de entrada. Tenemos dos máscaras que nos ponemos. La una, normalmente, tenemos la cara de buena gente, de buena persona, de ser inocentes, de ser excelentes. Esa es la cara que pretendemos mostrarle a nuestros hermanos. Pero sabemos que hay otra cara, que es la cara real, la cara del odio, del, de- del deseo de hacerle daño a mi hermano, ¿sí? La Esa cara venganza. de venganza, esa cara la tenemos, la tratamos de esconder, ¿sí? Pero siempre la llevamos, ¿sí? Por eso necesitamos necesariamente que estar perdonando y necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude, a Jesús, para sanar nuestra mente de esos pensamientos de odio, de culpa que tenemos, ¿sí? Claro. Claro, porque el perdón sería lo contrario a ese movimiento de dar las cosas,
Es como un movimiento de simplificar las cosas, ¿sabes? De aclararlas, simplificarlas, liberarse, purificarlas. Claro, sí. Eso es lo que hace el perdón. El perdón nos tranquiliza y nos dice, no, no ha pasado nada. ¿Sí? Todo eso que usted está viendo son ilusiones. Sí, ¿Sí? No sufra por eso. Perdone, ¿cierto? sí, Hay una lección que dice, es muy bella, y Dios enjugará tus lágrimas, ¿no? Es bellísima, ¿no? O sea, porque tenemos una afición a sufrir, ¿cierto? Continuamente sí. estamos en ese plano En del sufrir. sufrimiento, porque creemos que el sufrimiento pues nos va a dar Cierto. paz. ¿Sí? Hay algo que me llega, que es como que el perdón es un salto de confianza, ¿no? Claro. Y mire, a propósito de lo que les dije, es la lección 301. Y Dios mismo enjugará toda lágrima. Lección 301, página 483. ¿Página Y qué? miren la oración. Página 483, lección 301. Y dice, y Dios mismo enjugará toda lágrima. Y la oración dice, Padre, a menos que juzgue, no puedo sollozar. O sea, si sollozo, si tengo dolor, es porque he hecho juicio, porque estoy juzgando. Tampoco puedo experimentar dolor. O sea, dice, a menos que juzgue, no puedo sollozar. Primera cosa. Segunda, tampoco puedo experimentar dolor, sentirme abandonado o creer que no se me necesita en este mundo. Entonces, cuando juzgo, mire la importancia de esto. Cuando juzgo, ¿sí? Siento, no puedo sino sollozar, ¿sí? Pero entonces, si juzgo, tampoco puedo experimentar dolor, sentirme abandonado o creer que no se me necesita en este mundo. Esas son las consecuencias de juzgar. Dice, este es mi hogar porque no lo juzgo y por lo tanto es únicamente lo que tú quieres que sea. Hoy lo quiero contemplar libre de toda condena a través de los ojos felices que el perdón ha liberado de toda distorsión. O sea, volvemos otra vez al perdón para poder sanar la culpa que tenemos y para poder ver a nuestros hermanos Y, desde la y paz. nos da una pista ahí de la distorsión, o sea, la distorsión es lo que hay que curar. Claro. O sea, la Dice, hoy, distorsión es lo que confunde la mente, la distorsión. claro que sí. Y eso es lo que hace el ego, confundirnos. ¿Sí? Hoy quiero ver tu Es mundo un en lugar distorsionador, de mí. El hace ego ruido. distorsiona, el ego nos Exacto. distorsiona, quiere que sintamos que el tema son los demás, ¿sí? Todos mis problemas se deben a mis hermanos, ¿sí? A mi pareja, a mis hijos, a mi familia, al O sea, el gobierno. problema está donde no está. O sea, Entonces busco poner el problema afuera, 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 como ¿sí? dice Yo el no soy curso, busca pero no responsable, encuentra. Busca pero no encuentra. busca por un encuentro, ¿no? ¿Sí? Entonces es eso, ¿no? Dice, hoy quiero ver tu mundo en lugar del mío y me olvidaré de todas las lágrimas que he derramado, pues su fuente ha desaparecido. Padre, hoy no juzgaré tu mundo. Fíjense la importancia que le da Jesús a los juicios. Sufrimos por los juicios, sufrimos por los pensamientos que tenemos y los pensamientos que tenemos se basan en juicios Exactamente. descalificadores, de odio, de culpa, de Claro, dividir o a mi sea, hermano. con los juicios estamos distorsionando la realidad. ¿Vale? Claro, Mi juicio es el que está distorsionando. exacto. ¿Sí? Entonces, los juicios me separan de mi hermano, me separan de Dios. Los juicios me enferman el cuerpo necesariamente, porque si tengo una Sí, mente
acá, de odio, sí, de culpas, pues necesariamente eso se puede expresar en el cuerpo, porque como dice Jesús, Claro. dar es lo mismo que recibir. Si yo doy ataque, recibo ataque. Y si doy amor, recibo amor. ¿Sí? Entonces, fíjate también que en el párrafo anterior nos hablaba de renunciar a algo que lo que tenemos que renunciar es a los juicios. O sea, es porque los juicios, ese es el factor que está distorsionando. Claro. Y, El juicio es el que y claro, distorsiona pero todo. esa es la parte difícil también, porque el juicio implica que cierto control, cierto dominio, cierto, ¿no? O sea, Sí, o identificación con el ego, pues allá es donde estoy identificado con el ego. Entonces, es como ese, claro. Sí. Pues sabemos que hay juicios, aquí Jesús habla de los juicios condenatorios, de los juicios de ataque, ¿cierto? Hay unos juicios que no son condenatorios y que son necesarios en este mundo. Yo puedo decir que está haciendo sol, ¿cierto? Pero si claro, yo, pero es que empiezo a decir, a sentirme mal con el sol y a echar pestes contra el sol, pues ahí estoy condenando, ya está haciendo un juicio condenatorio, ¿no? Hay juicios que sí, son neutros, llamémoslo así, ¿cierto? Neutros, ¿sí? No crean separación, no crean malestar, no influyen, simplemente dan información, ¿cierto? Nos dan información, una información neutra, ¿cierto? El semáforo está en rojo, es una información, ¿sí? Pero si yo digo y empiezo a insultar al semáforo porque está en rojo, eso ya es un juicio condenatorio, ¿cierto? Claro. Jesús nos habla de los juicios condenatorios, ¿no? Que tenemos que superar, ¿cierto? sí. Les completo lo que dice la oración, O el juicio para separar, el juicio para separarme de los. para separar, el juicio para separar. Dice, el mundo de Dios es un mundo feliz. Los que lo contemplan pueden tan solo sumar a él su propia dicha y bendecirlo por ser la causa de una mayor alegría. Otra vez la alegría para ellos. Llorábamos porque no entendíamos, pero hemos aprendido que el mundo que veíamos era falso y hoy vamos a contemplar el mundo de Dios. O sea, este mundo es un mundo falso, ¿cierto? El mundo del ego. No es el mundo de Dios, porque el mundo de Dios, el mundo real es un mundo de paz, de amor, de tranquilidad. Es un mundo perdonado, ¿sí? Donde lo veo desde el perdón todo, ¿sí? Donde no hay nada que me separe de mi hermano. Ese es el mundo Sí, de Dios, esa ¿sí? frase resume mucho, ¿no? Cuando dice llorábamos porque no entendíamos. Exacto. Resume mucho. Por eso llorábamos porque no entendíamos. O sea, y es muy importante también esa frase porque nos lleva, ¿cómo, cómo voy a entender? Para entender necesito quien me ayude a entender. Porque recuerde que al principio del curso se dice que del mundo de la percepción nadie escapa sin ayuda. O sea, del mundo de los sentidos, ¿sí? Nadie escapa sin ayuda. Entonces yo puedo decir, pero es que yo estoy viendo este Claro, mundo, yo estoy sintiendo este cuerpo, ¿sí? Entonces necesita la ayuda de Dios, del Espíritu Santo que me diga, no, es que usted no es un cuerpo, ¿sí? Usted es espíritu. Yo no soy un cuerpo, soy espíritu, como decía Jesús, cuando hablábamos al principio con Carlos David en su meditación, ¿sí? Soy espíritu, pero eso lo tengo que escuchar. sí, y ahí podríamos decir que es un falso entendimiento, ¿no? Entonces, sí, o sea, el sueño es como un falso entendimiento. Cierto, sí. Muy bien. Bueno, yo me tengo que retirar porque tengo que hacer una vuelta personal. No, yo creo que lo Bueno, podemos dejar hasta aquí también, porque ya son las 5:46. ok. Bueno, Excelente. muy bonito el tema. Hemos hablado, hemos tocado muchos temas, la enfermedad, los juicios,
Hay Sí. Ha bastante. dado para mucho. La Maravilloso, maravilloso encuentro. La risa, a mí para retomar eso, la risa juzgadora, por eso yo les decía al inicio, con la risa se enjuicia. Por ejemplo, para mí la burla es una forma de juicio. Claro. La burla que se hace del hermano o la hermana es una forma de juicio y constantemente se hace y se ridiculiza y se hace sentir mal al otro, el otro, o sea, siempre generar como una afectación en el hermano que lo vemos separado, sí, incluso por discapacidad o por otras razones, está siempre el juicio Sí. presente. Y Entonces, hay unos, toda esa gama de juicios son contrarios a lo jubiloso, a la felicidad, ¿verdad? Eso no nos da paz, a nadie le da no, paz. exacto. Eso es Bueno, muy cruel. Esas es muy formas, cruel. Ujú. formas crueles, ¿no? Y todos los días eso pasa. Claro, Pasa por la... claro, y esa crueldad se basa en la separación, o sea, que hay una Claro, ganancia, el ego está ganando algo que el otro está perdiendo. claro. Como que yo gano posición y el otro la pierde, la disminuye, me comparo. Y hay que perdonar todo eso. Ujú. Hay que perdonar todo eso. Sí, 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 sí. Hay mucho elemento de agresividad inconsciente en ese tipo de risa, ¿sí? O sea, los chistes. En Sí. los chistes tienen un Sí, sí, sí. contenido de agresividad, de separación Agresivos. del otro, ¿no? O sea, yo me río porque un hermano se cae, ¿cierto? Me da risa. Sí, eso hace parte de los mecanismos inconscientes. Freud tiene un artículo muy bello sobre el chiste, ¿cierto? Y explica lo inconsciente que es el chiste, ¿no? O sea, todo lo que hay detrás, la agresividad, ¿sí? Sí. Y Las frustraciones que hay alrededor de los chistes, ¿sí? Todos los temas sexuales que hay alrededor de los chistes, es que, pero que pues necesariamente expresan toda la mentalidad del ego, ¿sí? Jorge, ¿cómo se llama el libro de Wannick? De Warnick, Que no, dije, yo ahora, el que les dije ahora, no, es un artículo, ahorita se los pongo, un ok. artículo que se llama, El pensamiento y su sombra, así se llama, El pensamiento y su sombra. Es bellísimo, es para trabajarlo, trabajarlo, muy bonito. Bueno, yo los dejo, bendiciones, Sí, igual. nos Bendiciones. vemos dentro de 8 días voy a estar yo y vamos a seguir con las leyes de la curación, ¿cierto? Que hemos venido trabajando. Muchísimas gracias, les Chao. agradezco mucho. Bueno, que estén Hasta bien. Nos luego. vemos la semana que viene entonces. Un abrazo. Saludos, Jorge. Gracias. Listo, hasta luego. Chaito.